Familia, contento y agradecido con el Señor por estar un domingo aquí juntos. Vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo durante estas próximas semanas. De verdad que ha sido interesante ver un enfoque diferente a cómo iniciar el año. Porque normalmente comenzamos año soñando en todas estas metas personales, pero este 2024 Dios nos está llamando a que tengamos un enfoque más profundo. Porque sí, está bueno también orar y pedir y soñar para tus metas. Pero qué hermoso, mira, yo siempre digo esto, es hermoso que Dios responda a nuestras oraciones, pero hay un nivel extra que viene cuando tú te conviertes en la respuesta a la oración de otro. Y de eso se trata esta serie que hemos estado desarrollando durante estas semanas, primero, segundo, el ser primero, el segundo en este aspecto de comienzo de año, dejarle a Dios que tome el primer lugar de nuestras vidas y que nosotros seamos aquellos siervos fieles para impulsar la visión de Dios para este 2024. Antes de comenzar, le quiero hacer una preguntita aquí a todos y seamos honestos, yo voy a responder con honestidad a esto. A ver, cuando vuelan en avión o van en bus, ¿a cuántos les gusta, cuántos sienten así que, ay, Dios me habló y me dijo que yo tengo que agarrar el asiento de la ventanilla? ¿A cuántos les gusta ir en ventanilla? A ver. Ah, caramba, qué pocotón. ¿A cuántos les gusta ir en pasillo? Yo sí soy de los que a mí me gusta ir en pasillo. Así ves, aquí tengo un par. Caramba, cuando viajan juntitos, ¿cómo hacen? Uno se sienta adelante y el otro atrás. Pero bueno, no voy a preguntar a cuánto le gusta ir en el medio. Yo confío en el Señor que el asiento del medio es un asiento así para probar el carácter del ser humano, para ponernos así en el fuego ahí de la prueba. ¿Sí o no? Mira, la intención de lo que hemos estado haciendo estas semanas y que seguiremos haciendo, ya la serie la cerramos la próxima semana, es ver todo este aspecto de ser primeros, segundos. No centrarnos solamente en nosotros, sino ver cómo Dios y cómo los demás toman un lugar importante en nuestras vidas. Lo primero que estuvimos viendo era acerca de hablar con Jesús, hablar de Jesús a otros con valor. El compartir con otros lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, hacerlo con valor. Eso es colocar a Dios en el primer lugar. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada era ser fieles en nuestro servicio a Dios y en servir a los demás. Aquellos que quieren tener sus 5 minutos de fama y de protagonismo, en el reino de los cielos no funciona así, lamentablemente. Dios nos llama a ser primeros los que servimos a los demás. Y hoy vamos a ver un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad. Hoy vamos a hablar de la generosidad. Y en específico, cómo ser extremadamente generoso. Porque sí, hay una forma de ser generoso, pero hoy vamos a hablar acerca de ser extremadamente generoso. Extremadamente generoso. Seamos honestos en algo por un minuto. Vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo que es sumamente egoísta en ciertos aspectos. Hoy en día vivimos en una cultura de egoísmo, de egocentrismo. Hoy veremos cómo podemos sobreponernos a esa cultura con un par de cositas que vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Cómo ser exageradamente generoso en medio de una cultura que a veces tiende a ser exageradamente egoísta. Y lo primero que vamos a centrar, y me gusta cómo vamos a ir abordando esto, porque fácilmente pudiera abordar ya arrancando, tirarte 20 versículos, porque los hay acerca de lo que es ser generoso, pero voy a darle un espacio a que Dios utilice la ciencia para que explique que el ser egoísta está un poquito en nuestra naturaleza, si lo analizamos. La ciencia puede explicar fácilmente este aspecto del egoísmo. El egoísmo es parte de la naturaleza humana. Los niños, cuando están en esa edad de los 2 a 3 años, experimentan la etapa de el mío. Eso es mío, ¿verdad? Sí, aquí tengo papá presente, así que a mí me puede decir totalmente. Eso es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, mío. O sea, puede ser de que no tocó el peluchito en meses, pero en el momento que tú lo agarras,
él se acuerda que, no, eso es mío. O sea, eso que está intrínseco ya en el corazón humano. Y esta etapa se caracteriza, Dios mío, se me está lenguando la traba el día de hoy. Esta etapa se caracteriza porque el infante tiende a tener una mirada del mundo muy egocentrista. Piensa de que él es primero, segundo y tercero. Por eso es que de repente el niño comienza a llorar de la nada y no percibe que hay personas a su alrededor, porque no han desarrollado todavía una mentalidad de empatía, de ponerte en el lugar del otro. Cuando ellos son más conscientes, todavía está el cerebro desarrollándose. En ese momento, cuando ya desarrollan ya empatía hacia los otros, es alrededor de los 6 años. Y a esa edad ya el niño empieza pues a tener conciencia de su alrededor. Hay algunos que no es a los 6 años, hay algunos que le empieza a suceder eso como a los 30, a los 40. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a hablar de eso hoy. En lo que estuve investigando esto me topé con algo sumamente interesante. Me topé con un artículo que me encantó, muy educativo y me partió la risa. Es un estudio realizado en el 2015 y dictaba lo siguiente. Porque era un estudio que se había hecho de comparación en quiénes son más generosos, los hombres o las mujeres. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes son más generosos, los hombres o las mujeres? Hay una guerra aquí en Lighthouse. ¿Qué hizo el pastor? Bueno, el estudio, ¿sabes qué reflejaba? Que las mujeres eran más generosas que los hombres. Y tiene toda una explicación científica, porque lo que es ¿cómo se llama? El sistema de recompensa neuronal, aquello que desata dopamina en nuestro cerebro, tanto hombres como mujeres lo tenemos cableado un poquito diferente. Las mujeres, su sistema de recompensa neuronal está cableado hacia el querer ser cultivadoras, o sea, el querer proteger, el querer criar. Por eso es que siempre reciben pues un rush de dopamina cuando de repente son detallistas o ayudan a alguien. Cuando de repente hacen algo así y ve de que aportaron algo a la persona, ahí está el rush de dopamina. Se sienten bien cuando ayudan a alguien o cuando están impulsando a alguien a algo. Mientras que los hombres estamos cableados un poquito diferente, porque nosotros estamos más cableados hacia el lado de la supervivencia. Por eso que pensamos, si esto es práctico, si esto es lo que conviene, voy por allá. Y cuando tomamos la decisión y las cosas salen bien, ahí tenemos el rush de dopamina. Por eso nuestros sistemas de recompensa neuronal están cableados un poquito diferente. Ahora, vi otras 3 curiosidades en el estudio. Les digo, cuando me topé con esto, yo me quedé y que yo sabía que eso no era de Dios. Porque, ¿saben qué? Hay otro temita. Entre hombres, aquellos que desarrollan mayor masa muscular y son más atléticos son menos generosos. Vieron, yo sabía que el gimnasio no era de Dios. Y mire, me topé otra cosita. A todos los que en el comienzo alzamos la mano, dije, a ver, ¿qué puesto le gusta más en el avión? También hicieron una encuesta basada en eso. Y era que las personas que les gusta más ir en ventana son personas más enfocadas en ellos mismos, en su prioridad y en su comodidad. Usualmente son las menos generosas. Ya no se sienten tan bien, ¿verdad? Alzar la mano. Mientras que las que deciden el pasillo son personas más abiertas a asistir y ayudar a las demás personas. Aquellos que están en el centro, a esos ni les preguntaron. A eso sí, yo creo que deben ser personas que la pasan muy mal, por eso que ni les preguntaron. Y hay una tercera curiosidad, porque ya le di palo a los hombres. Ahora aquí hay un temita para las mujeres. ¿Qué sucede? También se hizo un estudio en el cual se dieron cuenta que mujeres, cuando de repente están compartiendo, qué sé yo, un buen cake de chocolate y están ahí repartiéndolo, siempre la mujer va a querer ahí agarrar el pedacito más grande. Me da risa porque también eso lo he experimentado con Jamie. Cuando de repente lo estamos partiendo y usualmente cuando es así, Jamie viene y es que, mi amor, ¿cuál es el pedazo más chiquito? Cuando es así como que una comida o algo. Pero cuando se trata de chocolate, yo no escucho esa pregunta. ¡Sas!
Siempre es interesante saber cómo es el comportamiento humano, cómo somos tan diversos, tan diversos. Pero aún así no quita el hecho de que vivimos en una cultura que es extremadamente egoísta a veces. Una cultura que nos enseña: busca tu felicidad primero, busca tu interés primero, cuídate a ti, autocuidado por encima de todo. Consiéntate un poquito, oye, te lo mereces, cómprate esa cartera de $500,000, te lo mereces, o cómprate esas llantitas para el carro, dale. ¿Te estoy hablando, Jadiel, o no? No, está bien. Ya tu carro tiene las llantas bien, estamos bien. Ahora, hay algo muy curioso porque también, aunque no lo crean, aquí le estaba hablando acerca de la cultura de este mundo, pero hay veces que también nos dejamos influenciar un poquito. Y hay veces que en la iglesia también experimentamos esto. Ojo, no pasa en Lighthouse, gloria a Dios. Pero todo esto de yo declaro, yo decreto, yo desato, yo sentencio, yo, termina siendo también a veces egoísmo disfrazado de espiritualidad. Cuando pensamos de que porque somos hijos de Dios, me lo merezco todo porque soy hijo de Dios. No, es un privilegio ser hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo también el día de hoy. Ahora, ¿qué habla Jesús acerca de esto? ¿Qué habla Jesús acerca de la generosidad? La semana pasada vimos que Jesús hablaba que si quieres ser un discípulo de Cristo, primero debemos negarnos a nosotros mismos y enfocarnos en sembrar en los demás. Y el mayor entre ustedes deberá ser el siervo de todos. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Dios nos invita a enfocarnos no tanto en nosotros. Su invitación para ser discípulo es no enfocarnos tanto en nosotros, sino ver cómo podemos aportar valor a la vida de los demás y también enfocarnos en Él y ser exageradamente generosos. Proverbios 21:26 dice lo siguiente: hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Les encanta dar. A Lighthouse le encanta dar. Amén. Amén, muy bien. Es mejor dar que recibir porque estamos reflejando en ese punto lo que es la naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios entiende que el dar es mayor bendición que el recibir. Ahora, durante esta mañana quiero hablarte de 3 niveles de generosidad. 3 niveles de generosidad o 3 mentalidades, 3 maneras de entender generosidad. Y la primera que te quiero hablar, que sería ya el primer nivel, o sea, es nuestro caminito de la generosidad, es la mentalidad de saco roto. ¿Qué dice la mentalidad de saco roto cuando hablamos acerca de generosidad? La mentalidad de saco roto te dice que nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente. La mentalidad de saco roto es aquello que también podemos relacionar con mentalidad de pobreza. Siempre falta, nunca hay suficiente, siempre falta, siempre falta. En tiempos del profeta Ageo, estamos hablando alrededor de los 500, 600 antes de Cristo, en tiempos del profeta Ageo, el pueblo de Israel tenía un problema, tenía una situación. El templo había sido totalmente destruido y no había sido vuelto a reconstruir. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación grave porque se habían enfocado en todo menos en prestarle atención al templo del Señor, a reconstruir el templo. El templo fue destruido alrededor de los 586 antes de Cristo y no fue sino hasta el 520. O sea, pasaron 66 años para que la gente se diera cuenta: no hemos puesto a Dios en primer lugar. Y trataban de velar por ellos mismos. Y hay algo aquí que escribe Ageo en capítulo 1, verso 6, y dice así: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a satisfacerse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Recuerda lo que te he dicho, estos son niveles de generosidad. Hay muchos que hemos estado en ese nivel o que estamos cruzando ese nivel. Muchos panameños vivimos de esa manera, con mentalidad de saco
roto, no alcanza para nada, estamos pasando por una situación extremadamente difícil. Quiero ser generoso, porque claro, o sea, se siente increíble poder ser generoso, dar. Pero de repente colocamos por delante esta mentalidad y pensamos una vez, pero no alcanza. No alcanza. Hay ciertos casos en la palabra de Dios que podemos ver esto, como por ejemplo el caso de el amigo Judas. Recuerden, él fue discípulo de Jesús, así que sí también fue el amigo Judas. Y en el caso de Judas ocurre lo siguiente. Se encontraba Jesús en Betania con sus discípulos y habían llegado ahí a la casa de Lázaro, y estaba Lázaro, Marta, María, todo el mundo ahí súper alegres. Ahí vamos a hacer aquí una comidita, vamos a pasarla bien aquí todos juntos, a echar un par de historias de lo que han vivido durante estas semanas. Era exactamente 6 semanas antes de la Pascua, así que estaba toda la ciudad atestada de gente y era una fiesta y una algarabía. Entonces, cuando de repente, estando ahí sentados en la mesa, viene María con un frasco de 1,5 litros de perfume de nardo extremadamente carísimo, valioso, costaba el salario de un año entero. Y lo derrama en los pies de Jesús. Y comienza a ungir los pies de Jesús con perfume y lo lava con sus cabellos. En medio ahí de todo ese suceso estaba Judas. Y Judas de repente ve eso y se queda, ¿qué? Espérate. Y mira lo que dice en Juan capítulo 12, verso 5, dice, esas son palabras de Judas: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Ahí Judas bien altruista, dice que no. Ahí desperdiciando eso. ¿Cómo así? Desperdiciando eso, se podía dar para los pobres, pero no. Judas lo que estaba viendo era que ese dinero podía haberse recaudado y se podía echar en el saco. Él quería un poquito más en su saco. Nuevamente es la mentalidad de saco roto. El dinero no crece en los árboles. No, si empiezas a ayudar a la gente y dar a los pobres, tú mismo te vas a volver pobre. Esa es la mentalidad de saco roto. Pero hay un siguiente nivel, gracias a Dios, y es el nivel y es de la mentalidad de la canasta. Ahí ya cambia la cosa. La mentalidad de canasta nos dice, hay suficiente. Y es la mentalidad a la que si estás en el escalón anterior debemos estar siendo impulsados a pensar y ver las cosas de esta manera. Hay suficiente. Allá nos estamos conectando un poquito más con la realidad del reino de Dios. Deuteronomio 28, versos del 2 al 5 dice así: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán bendecidas. En el tiempo de Ageo no experimentaron eso. En el tiempo de Ageo, como ves, intentaban comer, no se saciaban, intentaban calentarse, no se calentaban. Pero lo que nos está hablando aquí de Deuteronomio es que hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que experimentaba esto, que su canasta estaba llena. ¿Qué habla Jesús de esto también? ¿Qué habla Jesús de la mentalidad de canasta? Lucas 6:38 dice así: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Llena, apretada, sacudida y desbordante. Vamos a ver eso ahorita. Porque con la medida con la que midamos a otros, se les medirá a ustedes. Ahí, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús no dice ahí, retén y se te dará. Ahí Jesús no dice, acumula y se te dará. Dice, da y se te dará. Recuerden, Jesús es un rey de un reino al revés.
Eso pelea con nuestro entendimiento un poquito, porque el entender eso al revés, da y se te dará, nos choca un poquito. Pero tenemos que entender lo siguiente: lo que retengas será todo lo que tendrás, pero lo que des, Dios siempre lo multiplicará. Amén. Lo que retengas será todo lo que tendrás, pero lo que des, Dios siempre lo multiplicará. Esa frase que dijo Jesús hace un rato, judíos lo entendieron perfectamente. Hay veces que nosotros de repente, cuando toca orar sobre diezmo y ofrenda, la repetimos un poquito como papagayo, pero tranquilo, yo también lo hacía. Vamos a aprender un poquito qué se trata de esto. ¿Qué se trata de esto? De una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Voy a darte un poquito de contexto. Cuando doy yo una siembra, era extremadamente próspero. Tenía muchísimo. Lo que se era obligado por costumbre y también digamos que por ética social, él al final de la semana le pedía a sus trabajadores que de lo que habían recolectado, que esparcieran un poco del grano en los bordes del campo. Que dejaran ahí un poquito de grano esparcido. Porque la idea era de que personas que tenían mucha necesidad, personas pobres de la comunidad, podían acercarse al borde del sembradío y recolectar esa semilla y poder tener de qué comer. La intención era de expresar lo siguiente: Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha bendecido con tanto, yo también quiero bendecir. Es lo que debe provocar en nuestros corazones. Ahora, si fueras un trabajador de aquella siembra, ¿cómo crees que llevarías tu canasta día con día? Si tuvieras tu canasta de trabajo y de recolectar cosas, ¿cómo crees que las llevarías día con día? Para no lastimarte, lo más seguro la llevarías llena hasta la mitad, digamos, pues, para que no pese tanto. Y bueno, hago más viajes, pero por lo menos no me lastimo la espalda. O, bueno, la lleno un 60%, un poquito más de peso, pero hasta allí para que no se desborde, porque si se desborda se pierde mucho grano. Así que normalmente lo harías de esa manera. Mientras que si fueras una de estas personas con muchísima necesidad, ¿cómo crees que llevarías tu canasta? Irías hasta el borde y la llenarías. Y yo no sé si ustedes también luchan con eso, pero a veces de que Jamie de repente me dice: mi amor, hay que sacar la basura. No, mi amor, ahí cabe un poquito más. Y tú vas ahí en la cocina y agarras el tambucho y lo jamaqueas así, ¿no? Como que para que las cosas ahí se acomoden, ¿no? Y lo siguiente es que si de repente no se acomoda así, es que vamos a apretar eso ahí. Y si eres como yo, bueno, ahí todavía le cabe más, oye. Y de repente está la cosa así de que para que no se caiga ahí una botella de jugo, la tienes que meter como Tetris ahí, dizque, con tal de que no se desborde, está bien. No está llena todavía, porque todavía le puedes meter un cosita más. Pero no, ustedes no son así. Eso es con lo que lucha su pastor nada más. Pero bueno, si fueras una persona rellenando su canasta, ¿qué es lo que harías? La llenarías hasta el borde, hasta arriba. La sacudirías así para que todo el grano se distribuya, para que hubiera espacio para más. Lo apretarías y lo llenarías al punto de que cuando la levantas todavía se te está desbordando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando damos a Dios, Él da una medida exactamente como esa: llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Por qué? Lo que retengas será lo único que tendrás, pero lo que des a Dios siempre lo multiplicará. Amén. Hay dos historias para ilustrar esto un poquito. La primera historia es del Antiguo Testamento. Es Primera de Reyes, capítulo 17. Es esta historia de la viuda de Sarepta. Esta señora era una viuda que con ella y su hijo
estaban pasando por un periodo de muchísima necesidad. No tenían nada para comer. Ella tenía solamente una canasta y en la canasta había nada más un poquito de harina y tenía nada más una botellita con un poquito de aceite. ¿Y qué es lo que ocurre en medio de todo esto? Es que Dios habla al profeta Elías y le dice: ve a la casa de esta viuda, ella te alimentará. De repente llega Elías a la casa de la viuda y le dice: dame algo de comer. Y ella le dice: discúlpeme, señor, pero lo único que tengo en mi canasta es este poquito de harina y un poquito de aceite. Y lo que le dice el profeta Elías, de repente a nosotros parecería como un insensible. ¿Cómo se atreve a ir a la casa de una viuda con tanta necesidad? Porque lo siguiente que le dice es: hazme de comer. Confía en el Señor. Dame de comer. Confía en el Señor. Ahora la respuesta es muy interesante la esta viuda porque ella simplemente lo hizo. Le dio de comer. Ese era el poquito de harina y de aceite que ella tenía planeado. Es más, ese día lo que ella iba a hacer era solamente hacerse un poquito de pan, comer ella, darle un poquito a su hijo y sentarse a esperar la muerte. Pero llega Elías y la reta de esta manera y le dice: confía en Dios, dame de comer. Y de aquel acto de fe, de aquella viuda, de dar primero a Dios. Porque ojo, no fue de que el profeta Elías dijo: come un poquito a tu hijo y lo que sobra ahí un poquito me das. Pues no, el profeta Elías dijo: cocínalo y dame a mí primero. Ese acto de fe de la mujer, de dar primero a Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió seguido? Su canasta se multiplicó. Había y seguía haciendo. Seguía saliendo más harina y seguía saliendo más aceite. Dios multiplica. Lo que retengas será todo lo que tendrás, pero lo que des, Dios lo multiplicará. Siguiente historia. Hay un momento en el ministerio de Jesús que estuvo enseñando a una gran multitud de gente. La Biblia nos habla de 5,000 personas, pero pudieron ser fácilmente el doble porque nada más se registraba hombres, 5,000 hombres. Puede ser muchas más personas. Jesús había predicado toda la tarde. Era ya de tarde, ya la gente ya tenía hambre, ya se querían ir para su casa, ya estaban pensando en qué iban a almorzar, ya estaban cuando el pastor Toño va a terminar de estar hablando aquí, ya me quiero ir a comer. Ustedes no son así, oye. ¿Y qué es lo que sucede? Los discípulos van donde Jesús y le dicen: maestro, la gente ya es mejor que los mandemos para su casa porque están todos con hambre y no tenemos que darles de comer. Y Jesús, siendo Jesús, le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer, pues. Y los discípulos entraron en shock en ese momento porque decían: pero si no tenemos ni para comprar dos tortillas, oye, ¿cómo le vamos a dar comida a todo este chorro total de gente? Pero en la multitud había un niño con una canasta. Y el niño, en vez de retener lo que tenía, lo pone, y es donde los discípulos llegan con Jesús y le dicen: aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús toma aquello, da gracias al Padre y se empieza a multiplicar. Toda la multitud de más de 5,000 personas comió e incluso sobraron 12 canastas llenas. Y ese número 12 no es coincidencia, porque Jesús quería demostrar a sus discípulos con esto, que con Dios las cosas no solamente bastan, no solamente son suficientes y hay un poquito para aguantarse, sino que basta y sobra. Nuevamente, recuerda, mentalidad de saco roto que nos dice: nunca hay suficiente. Y la mentalidad de canasta, que es esta que te acabo de decir, dice: hey, hay suficiente, incluso a veces sobra.
Incluso a veces sobra para bendecir a los demás. Pero hace falta una más. Y es donde Dios nos quiere llevar este 2024. Y es donde confío que el Espíritu Santo de Dios colocará en cada corazón convicción para experimentar este siguiente nivel de generosidad. Y es la mentalidad de granero. La mentalidad del granero. Y la mentalidad de granero que nos dice, no solamente hay suficiente, hay mucho más que suficiente. Hay mucho más que suficiente. Es la mentalidad de abundancia, cuando entendemos que en el reino de Dios hay mucho más que suficiente. No solo suficiente. Suficiente ya es bueno, ¿verdad? Suficiente es bueno porque ya llegamos a cumplir todas las metas, todos los pagos, todas las cosas, pero el reino de Dios nos invita a experimentar que excelente, suficiente, pero hay mucho más que suficiente. Proverbios 3, del 9 a 10 dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿De qué se trata esto? Honramos a Dios cuando lo colocamos en el primer lugar. Porque en este aspecto le estamos diciendo: Señor, confío en ti. Si te estoy colocando en primer lugar es porque confío en ti. Solo así nuestro granero se llenará hasta desbordar. ¿Qué espera Dios de nosotros en esta temporada? Que lo pongamos en primer lugar. No solamente ponerlo en primer lugar en ciertas áreas de nuestra vida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Al despertar, que lo primero que hagamos es que tengamos un tiempo con Dios, así sea un momento cortito por lo menos, pero tener una conversación con Él, orar con Él. Al inicio de la semana, que es un día como el de hoy, domingo, estamos arrancando la semana aquí en la casa del Señor, buscando su rostro, buscando su dirección. Y al inicio de todo lo que comencemos, cualquier proyecto, cualquier inicio de lo que comencemos, poner a Dios en primer lugar. Esto en el Antiguo Testamento se llamaba primicias, las primicias. O en otras palabras, los primeros frutos. ¿Y qué eran estos primeros frutos? También se le conoce y se le llama como diezmo, que en hebreo se escribe maaser. ¿Y cuál es este principio? Todo lo que llega a nuestra mano de parte de Dios, lo retornamos a Él por amor y por obediencia al darle el 10% de todo. De esta manera decimos a Dios lo siguiente: tú eres primero. Tú eres primero. No solamente en ciertos aspectos de mi vida, en mi salud, en mi familia, sino que también en todo lo que llega a mi mano. Tú eres primero, porque estos primeros frutos te pertenecen. Ahora, voy a pedirles encarecidamente que durante los siguientes minutos me presten súper atención, porque esta es la parte que a veces solemos tropezarnos y enredarnos un poquito y que nos cuesta de repente entender un poquito cuando comenzamos a caminar en Cristo Jesús. Así que te voy a pedir que me prestes mucha atención en este pedazo que viene a continuación. Éxodo 13, verso 2 dice así: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Éxodo 13:2. ¿Qué sucedía? En aquel tiempo, todo lo que nacía primero era el Señor. Así sea hijo, así sea crías que tuvieron tu ganado o las primeras cosechas que tenías del año, todo le pertenecía al Señor. Lo primero. No se esperaba a que tuvieras de repente 100 corderitos, por ejemplo, y dices que, ay, bueno, pero el 53 está un poquito feo, ahí está medio bocacho ese cordero, tiene un ojo así más grandote que el otro. Ese se lo doy al Señor. No. El primero que nacía era del Señor. Ahora, sígueme en esto. Éxodo 13:13 dice así: para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar
rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. ¿Qué locura me estaba hablando aquí, pastor? Presten atención, vamos poquito a poquito. Para el pueblo de Israel en ese momento existían dos clases de animales: los animales puros y los animales impuros. Un animal puro, ¿qué era? Como los que te acabo de mencionar, un cabrito o un corderito, eso era un animal puro. Mientras que un burro era considerado un animal impuro. Si tenías dentro de tu rebaño, de tus animales, un burro y este había dado cría y había nacido, para que aquel burro pudiese tener oportunidad de vivir y desarrollarse, lo que tenías era que primero ofrecer a Dios un sacrificio de un cordero. O sea, la vida de un animal puro terminaba garantizando la supervivencia de un animal impuro. ¿Me están siguiendo? Ok. Gracias a Dios no hay que hacer eso ya hoy en día, ¿verdad? Dios mío, si yo tuviera que estar degollando cabritos, no. Me vuelvo, qué sé yo, budista, alguna cosa así. No, mentira. ¿Qué sucede? Cuando nacemos, te hago una pregunta. ¿Qué tú crees? ¿Nacemos puros o nacemos impuros? Nacemos impuros. Nada más con el ejemplo que te puse hace un comienzo de los bebés. A un niño chiquito tú no le tienes que enseñar cómo mentir. Los niños chiquitos en la naturaleza humana hay algo allí. Y sé que me entiendes con lo que te estoy diciendo. Hay algo allí que se nota en nuestro interior. Hay una oscuridad de que a veces no queremos ni pensar en ello, pero sabemos que está allí. Nacemos de esa manera. ¿Y quién es Jesús para Dios? Jesús para Dios es el primogénito, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, quien nunca pecó, es puro. ¿Y qué pasa con esto? Dios no decidió simplemente, que siga la humanidad así de esta manera, que sigan lidiando con su tema de pecado y ya se acabó. No. Dios lo que decidió es que aquel primogénito, aquel primer fruto, aquel cordero, Él lo dio primero. Él lo dio primero. Dio a Jesús primero. Dios no puso peros, ni condiciones, ni límites, ni hay en otro momento, mañana, cuando tenga un tercer hijo, no. Su único y primer hijo lo dio primero. Dio Jesús para redimir a la humanidad del pecado original. Dios dio primero. Primera de Juan 4:19 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios dio primero. Dios dio primero. Incluso el principio de Dios se aplica también a esta ocasión que Dios da primero, porque la vida de uno fue pago suficiente para la vida eterna de muchos de toda la humanidad. Lo que Dios dio primero se multiplica. La vida del puro por la del impuro. Dios jamás te pedirá hacer algo que Él no haya hecho antes. Él dio lo más preciado y lo dio primero. Lo dio por nosotros. Por eso, el poner a Dios en primer lugar en cada área de nuestra vida es tan importante. Familia, salud, incluso también la que estamos compartiendo hoy en día en el área de las finanzas. Diezmo no se trata solamente
de separar la 10ª parte de lo que llega a tu mano, sino de separar la primera 10ª parte. Pues no se trata solamente de que, bueno, aquí saco el 10. Cuando me sobre algo, de ese algo saco el 10. No. Dios nos está llamando a un nivel más allá de generosidad, y ese nivel de más allá de generosidad nos invita a que de lo primero saquemos el 10. Porque es muy fácil dar de lo que nos sobra, ¿sabes? Es muy fácil dar de lo que nos sobra. Para eso no se requiere ni un poquito de fe. Sin embargo, dar de lo que tenemos, ahí Dios nos está invitando a ejercer fe. A ejercer fe. Necesitamos fe para dar a Dios de primero, a colocarlo en primer lugar. Se requiere fe para esto. Y Dios sabe perfectamente que se requiere fe para esto. ¿Sabes por qué? Porque en este aspecto es el único aspecto en toda la escritura que Dios dice: si quieres, pruébame. Dios no pide que lo probemos en ninguna otra cosa, pero nos pide que lo probemos en esto. Pruébame y verás. Pruébame y verás. Malaquías 3:10 dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, en la casa de Dios. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Pruébenlo. Pruébenlo. Es la única vez en las escrituras que Dios nos dice: oye, ¿sabes qué? Pruébalo. Pruébalo un poquito. Y sabes que es una de las pruebas más maravillosas, porque es una prueba con garantía. Porque Él nos dice después de esto: pruébame y verás. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios nos dice: pruébame y verás, es porque Dios sabe que vas a ver. Primero Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a recapitular un poquito los 3 niveles de generosidad. El primero, el de saco roto, cuando pensamos: no hay suficiente. Todo se va por el hueco del saco. El siguiente nivel es la canasta. Hay suficiente para poder disfrutar lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. Y el siguiente es el granero. Hay mucho más que suficiente, muchísimo más. Algunos vivimos en el saco roto mucho tiempo. Y por eso es que a veces nos cuesta dar esos siguientes pasos de fe y empezar a vivir en la canasta y después en el granero. Pero Dios nos está llamando en esta temporada a entender que la vida esta que estamos cursando no es para vivirla todos los días de cheque en cheque y con necesidad y con el cuello así apretado de deudas, sino empezar a colocarlo a Él en primer lugar, a probarlo y a experimentar que todo lo que retenemos en nuestra mano es lo único que tendremos, pero lo que damos a Dios siempre se multiplica. Hay una historia breve y si la conoces un poquito, nada más déjame darte ahí el detalle extra. Existe esta iglesia, esta iglesita chiquita, es chiquita, sí, llamada Life Church, del pastor Craig Groeschel. Yo sé que aquí la mayoría no saben de qué gringo estoy hablando, pero si en algún momento en tu teléfono has utilizado la aplicación de la Biblia, esa que YouVersion, ellos son los que lanzaron esa aplicación. Hace muchos años ellos estaban pasando por una situación económica en el ministerio bien pesada. Pero tenían todos estos recursos que habían desarrollado y uno de los directores del departamento de tecnología, se llama Bobby Grunwald. Él
había desarrollado esta aplicación. Eso era comenzando todo el boom de los teléfonos inteligentes y recién se había abierto el App Store. Había nada más pasado un parcito de tiempo desde que Apple había abierto el App Store. Y le habían aconsejado y le habían dicho a el pastor Craig, oiga, vamos a lanzar esta aplicación, ¿por qué no la vendemos? 99 centavos. Y ahí se ayuda pues al ministerio. ¿Qué decisión tuvo el pastor Craig? Si ya la has descargado, te das cuenta que es gratis, ¿verdad? En esa junta el pastor Craig les dijo, vamos a creer y confiar en el Señor y vamos a hacer lo que Dios mejor sabe hacer, que es dar primero. Y decidieron pues que la aplicación fuera gratis. Esa aplicación está descargada en más de 310 millones de dispositivos. Y es la aplicación más utilizada para esparcir el mensaje de Jesús en esta era de tecnología que vivimos hoy en día. Y de ahí en adelante ahí te estaba molestando que dije una iglesita. Si te das cuenta, la iglesia Life Church, una de las iglesias de mayor crecimiento exponencial en los Estados Unidos ahora mismo en este tiempo. Da primero. Si quieres ver algún área de tu vida multiplicarse, hay promesa de Dios que cuando damos primero, Él multiplica. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?